La primera prioridad es que la región tiene que priorizar la adaptación. La región es muy vulnerable a los impactos del cambio climático y estos impactos pueden afectar agrandar la desigualdad, porque generalmente afectan más a las poblaciones, a los grupos, a los sectores más vulnerables, y pueden frenar el crecimiento. Por lo tanto, la adaptación es clave. Tiene sinergias con el crecimiento y tiene sinergias con la inclusión social. Y aquí, una característica importante de la respuesta en materia de adaptación es que esa respuesta varía mucho entre países en función de cuáles son los impactos más relevantes en cada caso. Y por eso decimos que cada país tiene que tener una estrategia de adaptación. Incluso dentro de los países, cada región, cada ciudad tiene que tener un buen diagnóstico de los riesgos que el cambio climático le genera y una buena estrategia para hacer frente a esos riesgos. Y aquí lo que discutimos en el reporte, analizamos los planes nacionales de adaptación, los documentos, las contribuciones determinadas a nivel nacional con sus propuestas de adaptación, y bueno, lo que se ve es que hay todavía espacio para mejorar esos diagnósticos, para hacerlos más precisos y para profundizar en esas estrategias de respuesta. Discutimos una serie de soluciones, de alternativas de respuesta, no voy a entrar en los detalles, pero bueno, hay una gama de soluciones basadas en la naturaleza que son en general muy costo efectivas. Hay prácticas de agricultura resiliente que son muy importantes, tienden a ser beneficiosas para los agricultores que las implementan, sin embargo a veces no se implementan por falta de información o por problemas de financiamiento, por lo tanto ahí hay un espacio para la política pública para fomentar este tipo de prácticas. Hablamos de infraestructura de adaptación que puede ser relevante en muchos casos, y bueno, también de los sistemas de gestión, de prevención y gestión de los riesgos de desastre. Entonces, la primera prioridad para la región es la adaptación. La segunda es contribuir a la mitigación global. No hablé mucho en la presentación, hay una discusión mayor en el reporte de las negociaciones internacionales y de por qué todos los países tienen que contribuir a la mitigación global. La razón es que si no contribuimos todos, si no la reducción de emisiones no viene de todos los países, va a ser muy difícil lograr las metas que se propuso el Acuerdo de París. La reducción de emisiones que requiere mantener las temperaturas acotadas en 2 grados o en 1,5 con respecto a la edad industrial, tiene que venir de todos los países y no va a ser posible lograr. Entonces la región tiene que contribuir aquí, y bueno, para pensar en políticas de mitigación es clave recordar lo que decía antes de cuál es la composición de las emisiones. Y aquí lo que vemos entonces es que la prioridad en la región, lo mismo en el caso de Bolivia, es frenar la deforestación, y frenar la deforestación requiere un compromiso creíble con frenar la expansión de la frontera agropecuaria, y para esto tenemos que, pensando que somos una región productora de alimentos, que la demanda de alimentos está creciendo, va a seguir creciendo, tanto la demanda externa como la demanda interna por nuestro propio crecimiento y desarrollo. Bueno, para atender esta demanda tenemos que aumentar mucho la productividad del sector para poder atender esa demanda sin expandir la frontera agropecuaria. En los últimos años la productividad del sector ha aumentado, pero no ha aumentado lo suficiente. Entonces tenemos que trabajar ahí en aumentar la productividad del sector agropecuario. Además de reducir las emisiones que vienen del uso del suelo, tenemos que avanzar también en la transición energética. La transición energética va a tener costos importantes para la región. Estos costos no son uniformes, varían mucho en función de las matrices productivas, de las matrices energéticas de los países, de los recursos naturales. En el caso de Bolivia, por ejemplo, el 42% de los ingresos fiscales vienen de la producción de hidrocarburos. Por lo tanto, ahí el desafío está, bueno, lo que decía antes, ¿no? Tenemos que ver cómo balanceamos avanzar en la agenda de sostenibilidad con la transición energética, pero también tener en cuenta las dimensiones de inclusión y de crecimiento. Y aquí es clave aprovechar ventajas que tiene la región por su geografía para la generación de energías renovables, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la zona de la Puna, las mejores condiciones para generar energía solar. Entonces esa es una oportunidad que hay que aprovechar. Por supuesto, aquí un primer paso es corregir los precios de la energía fósil, que en la actualidad tenemos en muchos países de la región subsidios a la gasolina, a la electricidad, y esto distorsiona el consumo
de energía fósil. Entonces un primer paso es reformar esos subsidios, lo cual no es sencillo porque eso puede tener un efecto distributivo, por lo tanto hay un desafío para los gobiernos, hay experiencias de cómo reformarlos y al mismo tiempo generar compensaciones para no tener ese impacto distributivo, pero no deja de ser un desafío. Y luego hay que avanzar en introducir esquemas de precio al carbono, de impuestos al carbono, de sistema de comercio de emisiones. Algunos países de la región ya han dado un paso en este sentido. La tercera prioridad que enfatizamos en el reporte es preservar y regenerar los ecosistemas, y como decía antes, no es más allá de la importancia que tienen para mitigar el cambio climático y para adaptarnos, son importantes para nuestro propio proceso de desarrollo económico. Y en el reporte discutimos una serie de políticas que pueden ayudar a este objetivo. Por ejemplo, las áreas protegidas, lo decíamos esta mañana, hace un rato, Bolivia tiene el 23% de su superficie protegida, que está por encima del promedio de la región, y esto es muy importante. Estas áreas protegidas, en el caso de Bolivia hay estudios bastante rigurosos que muestran que no han generado un impacto negativo en la pobreza, es decir, se ha podido lograr conservación y al mismo tiempo no ha aumentado la pobreza, incluso se ha reducido, es decir, que los objetivos de conservación y desarrollo local no son incompatibles, y hay evidencia para otras regiones, por ejemplo, con áreas protegidas de usos múltiples, donde comunidades locales, pueblos indígenas tienen la posibilidad de desarrollar alguna actividad económica de manera sostenible o incluso habitar en el área protegida. Hay evidencia que eso permite lograr objetivos de desarrollo local y al mismo tiempo de conservación de la naturaleza. Discutimos bastante en las áreas protegidas porque también hay mucho margen para mejorar el diseño y la implementación de estas áreas para que sean más eficaces. También hablamos de otros mecanismos de mercado, como por ejemplo los pagos por servicios ecosistémicos, que buscan aprovechar mecanismos de mercado, por ejemplo incentivos a los productores, a los propietarios de tierras, por ejemplo en una cuenca, en la parte más alta, para que conserve sus bosques, porque eso beneficia el ciclo hídrico cuenca abajo, y entonces bueno, hay un beneficio ahí, y hay muchos esquemas. La región ha sido líder, de hecho, en la introducción de pago por servicios ecosistémicos, sobre todo después de las experiencias de México y de Costa Rica, que fueron los primeros países. Tenemos más de 250 programas de este tipo de programas en la región. La cuarta prioridad que enfatizamos en el reporte es aprovechar las oportunidades de la descarbonización global. El mundo está pasando un proceso de descarbonización, hay una transición energética en marcha en el mundo, y esa transición energética va a abrir oportunidades para la región, y tenemos que aprovechar esas oportunidades. Por ejemplo, la electrificación que está avanzando en todo el mundo está generando un aumento en la demanda de minerales críticos, minerales de los que tenemos mucha riqueza en la región, como por ejemplo el cobre, como por ejemplo el litio. Bolivia tiene la reserva de litio no utilizada más grande del mundo. Entonces tenemos que aprovechar esas oportunidades de la descarbonización del mundo, pensando en que aquí lo importante es que el mundo se vuelva más verde. Si nosotros contribuimos a que el mundo se vuelva más verde, bueno, estamos haciendo un bien al planeta, y además podemos monetizar recursos que lo podemos usar para avanzar en temas de inclusión o para adaptarnos a los impactos del cambio climático. También hay muchos países que tienen reservas importantes de gas natural, otra vez Bolivia es un caso, y podemos utilizar ese recurso ya sea para reemplazar, por ejemplo, en la oferta de energía otros combustibles fósiles que generan más emisiones, o para descarbonizar sectores como el transporte público o el transporte, que son más difíciles de descarbonización. Y también discutimos en el reporte la posibilidad de desarrollar mercados de compensación de carbono, que bueno, pueden ser una manera también de integrarnos, por ejemplo, a mercados internacionales de carbono, y de esa forma monetizar recursos para la región al tiempo que favorecemos la conservación de los recursos naturales. El último mensaje que enfatizamos es fortalecer la coordinación regional. Somos una región con intereses comunes, con una historia común, y creemos que hay mucho espacio para aunar nuestras voces en las negociaciones internacionales
y entre otros objetivos, por ejemplo, pugnar por un mayor financiamiento, en mayor cantidad, en mejores condiciones, que puedan utilizarse no solo para mitigación, que es el grueso del financiamiento en la actualidad va a proyectos de mitigación, sino también para proyectos de adaptación y proyectos de conservación del capital natural, que creemos que son una prioridad en la región. Entonces, bueno, también nos parece importante fortalecer esta coordinación. Y bueno, termino con esto, termino con el título. Enfrentamos desafíos que son globales, que son urgentes, que son enormes, pero las soluciones a estos desafíos son regionales, varían entre regiones, incluso entre países dentro de las regiones, y la solución de América Latina, en nuestra manera de ver, pasa por integrar la respuesta al cambio climático con la respuesta a la pérdida de biodiversidad, y eso significa poner en el centro de esa solución a la regeneración, la recuperación de nuestra riqueza natural. Por supuesto que hay una serie de desafíos que van a variar mucho por países, y el reporte, bueno, discute un poco más en detalle esos desafíos, intentando hacer una contribución a este proceso. Así que bueno, termino aquí dejo el QR para que puedan descargar